Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este foro educativo sobre infecciones respiratorias en la infancia. Yo soy Hernán Valencia, soy médico pediatra del programa de Bebé Canguro. Para este foro nos va a acompañar la doctora Isabel Posada Uribe, quien es médica pediatra de la Universidad CES y también es pediatra en el programa Madre Canguro. Esperamos que por favor registren su asistencia ahí con el código QR y esperamos todas sus preguntas al final para responderlas al final de la presentación. Bienvenidos. Dale, doctora Isabel. Buenas noches para todos. Vamos a hablar entonces, como dijo el doctor, sobre infección respiratoria aguda en pediatría. Mi nombre es Isabel Posada, yo soy médica pediatra de la Universidad CES, trabajo actualmente en el programa Bebé Canguro y vamos a tratar este tema tan importante que nos tiene hoy acá reunidos. Vamos a hablar sobre la definición, cómo definimos una infección respiratoria aguda, por qué es importante hablar de la infección respiratoria aguda, cómo la podríamos clasificar, cuál es la epidemiología. Cuando hablamos de epidemiología es cómo es el comportamiento de estas distintas enfermedades. Vamos a hablar sobre la clínica y los signos de alarma, cómo se hace el manejo, y aquí nos vamos a centrar sobre todo en el manejo en casa. Vamos a hablar sobre el impacto de las vacunas y vamos a sacar unas conclusiones importantes. Como dijo el doctor, pueden ir haciendo las preguntas a lo largo de la charla y las vamos respondiendo, ya sea durante la charla o al finalizar estas. Muy bien, entonces cuando hablamos de infección respiratoria aguda, vamos a ver que es un grupo de enfermedades que se produce en todo el tracto respiratorio y que son causadas por diferentes microorganismos, generalmente virus y bacterias, y van a comenzar de una forma repentina y van a durar más o menos 2 semanas. Por eso la clasificamos como infección respiratoria aguda. Es importante tener en cuenta que este tema es un tema muy amplio, que podemos tener distintos sitios del tracto respiratorio afectados, que como les dije van a estar involucrados muchísimos microorganismos, muchísimas bacterias y virus que hay en el ambiente y que pueden ser cuadros, en la gran mayoría leves y autolimitados, que se quitan o que se resuelven solo con manejo en casa, pero también puede haber algunos casos de infecciones más graves o severas que pueden llevar a la muerte en algunas ocasiones. Muy bien, ¿por qué es importante entonces que hablemos de infección respiratoria aguda? Es supremamente importante este tema porque es una causa muy común de la consulta en los servicios de urgencias y en los servicios de atención prioritaria, sobre todo en pediatría. Se sabe que la infección respiratoria aguda es la causa más común de enfermedad y de mortalidad en todos los menores de 5 años, cuando excluimos el periodo neonatal, que sería ese primer mes de vida. Entonces, por eso es tan importante saber identificarla y saber cuándo debemos acudir a los servicios de urgencias para tratar de no colapsar estos servicios, porque muchas veces las consultas no son necesarias, porque corremos más riesgo cuando consultamos al servicio de urgencias, porque nos podemos contagiar o podemos contagiar a otros pacientes que hay en el servicio de urgencias, y porque la consulta oportuna va a salvar vidas también. La mayoría de estas infecciones son los resfriados comunes o las gripas que conocemos normalmente. Y estas infecciones generalmente van a ser leves, pero algunas infecciones respiratorias pueden complicarse y pueden llegar a amenazar la vida del paciente. Generalmente cuando hablamos de neumonía, es un tema que genera muchísima ansiedad en los padres y en los cuidadores, porque vamos a ver que a medida que el niño va transitando toda su infancia, va a tener un gran número de infecciones respiratorias y esto es completamente normal. Y saber que en el manejo, generalmente menos es más, sobre todo en el manejo en casa. Entonces, cuando hablamos de infección respiratoria aguda, como les dije, es un conjunto muy heterogéneo de enfermedades y tenemos un gran porcentaje o una gran afectación que puede ir desde la parte superior del tracto respiratorio hasta la parte inferior del tracto respiratorio. En las infecciones respiratorias agudas superiores tenemos enfermedades como la rinofaringitis, que es la famosa gripa, ¿cierto? La sinusitis, la otitis, la amigdalitis, y tenemos algunas que son menos comunes o menos conocidas, como la epiglotitis o la laringitis. Y en la infección respiratoria aguda inferior tenemos todo lo que es de la tráquea hacia abajo. Ahí contamos con la traqueitis, con la bronquiolitis, que es frecuente en los primeros 2 años de vida,
y con la neumonía, que es cuando ya comprometemos el parénquima pulmonar como tal, o sea, todo el tejido pulmonar. Cuando hablamos de epidemiología, es importante saber que la OMS estima hasta 2 millones de muertes al año por neumonía, ojo, no por infección respiratoria aguda, sino específicamente por neumonía en los menores de 5 años. La infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior va a ir disminuyendo con la edad. Generalmente, en los primeros 5 años de vida, los niños tienen hasta 6 infecciones respiratorias agudas por año. En alguna literatura nos mencionan hasta 10. Y a medida que van superando esta primera fase de escolarización, de exponerse a los virus y a las bacterias, ese número va disminuyendo. Y hablamos que en la edad adulta son más o menos 3 infecciones respiratorias agudas por año. En menores de 5 años, la causa de infección respiratoria aguda en el 95% de los casos, o sea, en la gran mayoría de los casos, son causas virales. Generalmente tienen buen pronóstico y un porcentaje muy pequeño puede padecer alguna complicación como otitis, sinusitis y neumonía. Y esos pacientes, sobre todo con neumonía, son los que más riesgo tienen de complicarse y de fallecer. Hay algunos factores de riesgo importantes que tenemos que considerar en nuestros pacientes, sobre todo menores de 5 años, que son los niños que asistan a guardería, van a tener mucho más riesgo de sufrir infecciones respiratorias agudas, porque obviamente en un ambiente de escolarización el niño está mucho más expuesto a todos los virus que hay alrededor de ellos, ¿cierto? Empieza uno enfermo y terminan todos enfermos y así el ciclo se va repitiendo. Y exposición a humo de cigarrillo, de tabaco y a humo de vapeadores que en este momento también están cogiendo pues como mucha fuerza y están de moda, también puede ser un factor de riesgo importante porque esto genera una inflamación crónica en los pulmones que hacen que ese paciente sea un poquito más vulnerable o más susceptible a tener infecciones respiratorias agudas. Cuando hablamos de algunos factores de riesgo para enfermedad grave, y aquí es donde tenemos que empezar a prender las alarmas, porque si nuestro hijo cumple con alguno de estos criterios y tiene una infección respiratoria, pues hay que estar más alerta, tratando de mirar si desarrolla algún signo de alarma, si tiene alguna complicación, si la evolución no es como normalmente se da la evolución de una infección respiratoria aguda. Entonces, generalmente los niños menores de 3 meses tienen muchísimo más riesgo, no solo en la infección respiratoria aguda, el riesgo de ellos por todo su sistema inmune inmaduro, por su falta de vacunación, porque apenas están terminando de desarrollarse algunos órganos, es un poquito más alto, ¿listo? Entonces, todo menor de 3 meses tiene factor de riesgo para enfermedad respiratoria aguda grave. Si hay ausencia de lactancia materna en los primeros 2 años de vida, es un factor de riesgo súper importante, porque nosotros sabemos que la lactancia materna, y está comprobado que la lactancia materna es una vacuna natural para nuestro bebé. A través de la lactancia materna, nosotras las mamás les pasamos absolutamente todas nuestras defensas, todos nuestros anticuerpos, toda nuestra memoria inmunológica a los bebés. Entonces, los bebés que no tienen lactancia materna van a tener más riesgo de enfermedad grave, o el niño que tiene una desnutrición aguda, que está por debajo de las curvas en peso para la talla, también tenemos más factor de riesgo para enfermedad grave, porque obviamente son niños un poco más frágiles y con menos reserva fisiológica para poder enfrentar estas enfermedades. El niño con bajo peso y al nacer y la prematuridad, que son nuestros niños del programa Bebé Canguro, o nuestro gran porcentaje de los niños del programa Bebé Canguro, son niños que están en más riesgo de tener infección respiratoria aguda grave. Por eso nosotros en el programa somos tan insistentes. Ojo con las visitas estos primeros 3 meses de vida, ojo con la gente enferma, uso de tapabocas. La pandemia nos demostró que el uso de tapabocas era fundamental para prevenir la transmisión de las infecciones. Ojo con los hermanitos que están en la guardería, ojo con los hermanitos que están en el colegio, cuando llega un bebé recién nacido a la casa, sobre todo si es prematuro de bajo peso al nacer. Lo mismo, porque la causa principal es por inmadurez. Los niños que no están vacunados, definitivamente, ahorita les voy a mostrar unas gráficas que pues son muy dicientes, pero definitivamente los niños que no están vacunados tienen muchísimo más riesgo de tener infecciones respiratorias agudas graves, y lo más triste es que tienen más riesgo con enfermedades que hace mucho tiempo son prevenibles, que con la vacunación se ha demostrado que desciende significativamente el contagio, la transmisión, la severidad. Entonces, ojo que la vacunación es un factor protector fundamental. Los niños que viven en hacinamiento o en condiciones de pobreza también tienen más riesgo de tener enfermedad respiratoria grave. Los niños que están expuestos a la contaminación
La contaminación, como el humo de cigarrillo que ya les hablé, es un factor que genera inflamación a nivel pulmonar. Entonces, los niños que están muy expuestos a contaminación también pueden tener riesgo de enfermedad respiratoria grave. Y los niños que tenemos con alguna enfermedad de base. Un niño con cardiopatía compleja, un niño con alguna inmunodeficiencia, que esté expuesto a quimioterapia, que esté expuesto a medicamentos que bajen las defensas. Cuando hablamos de inmunodeficiencia, son todas estas enfermedades que realmente bajan las defensas. Estos niños obviamente van a tener mucho más riesgo de que esa infección respiratoria sea una infección con un curso más prolongado, con un curso más grave o con un deterioro clínico mucho mayor. Entonces, en ellos, ojo, prendamos alarmas. Muy bien, cuando hablamos de la etiología, y cuando nos referimos a la etiología son los agentes que causan las infecciones respiratorias agudas, son muchos, millones, miles, hay virus y bacterias y hongos y de todo en el ambiente y estamos expuestos pues de forma frecuente a ellos, pero hay unos que son un poco más frecuentes. Entre los virus tenemos, por ejemplo, uno que es muy frecuente en la bronquiolitis en los menores de 2 años, que es el virus respiratorio sincitial, que en este momento, por ejemplo, estamos en pico respiratorio y está circulando mucho en el ambiente, que en los menores de 3 meses puede ser una enfermedad grave que los puede llevar a unidad de cuidados intensivos, incluso a la muerte. Entonces, ojo con estos bebés. Tenemos virus que hemos oído toda la vida, como la influenza, el rinovirus, la parainfluenza y el famoso coronavirus. Que antes de que existiera la pandemia también teníamos otros tipos de coronavirus que podían generar enfermedad, pero no era una enfermedad tan grave. Obviamente con la pandemia pues se volvió como muy de moda, pero acá les hago una cuñita y es que para los mayores de 6 meses ya tenemos disponible la vacuna de COVID. Listo, la invitación por parte de todos los pediatras del programa Bebé Canguro es que vacunemos a nuestros bebés de COVID. Todo mayor de 6 meses ya se le puede aplicar la vacuna. Porque hemos visto que a medida que se ha vacunado la población adulta, la población que no está vacunada, que eran esos menores de 2 años, han tenido un poco de aumento en los casos de coronavirus y esta enfermedad puede llegar a ser grave e incluso mortal para nuestros niños menores de 2 años. Muy bien, hay bacterias también que pueden generar infección respiratoria aguda. Cuando hablamos de bacterias, hablamos sobre todo de otitis, sinusitis, neumonía, y en este caso tenemos bacterias conocidas como el neumococo, que es vacunable, el Haemophilus influenza, que es vacunable, el Staphylococcus aureus, que este no lo tenemos como enfermedad vacunable, pero generalmente es en pacientes que tienen algún factor de riesgo y se manifiesta un poquito más grave. Y como ven, hay muchísimos, solo que les quise mencionar como los más frecuentes o los más conocidos en el medio. Muy bien, cuando hablamos de las manifestaciones clínicas es muy variable, ¿cierto? Las manifestaciones clínicas van a depender muchísimo de la edad del paciente, de la ubicación de la infección. No es lo mismo tener una rinofaringitis a tener una neumonía o a tener una otitis a tener una laringitis y obviamente el virus. Como les dije, hay algunos que son más agresivos, hay algunos que se comportan comprometiendo más tracto respiratorio inferior o se acompañan de conjuntivitis o dan fiebre más alta o dan fiebre más baja. Entonces, la clínica es muy variable. Aquí vamos a hablar de algunas generalidades. Los síntomas en los niños, sobre todo en los menores de 2 años, pueden ser muy inespecíficos, ¿cierto? Generalmente inician con fiebre, sin ningún otro síntoma. Entonces, ahí es cuando la mamá se preocupa y dice, ¿será que lo tengo que llevar a urgencias? ¿Será que no lo tengo que llevar a urgencias? ¿Será que le va a dar una gripa? ¿Será que le va a dar una diarrea? Ojo que la fiebre, y esto es fundamental que lo sepamos, no solo los papás, los pacientes, los cuidadores, sino también el personal de salud, que fiebre no es igual a infección bacteriana. Estamos o estábamos antes acostumbrados a pensar que fiebre es igual a antibiótico y no necesariamente. El paciente que tiene un virus generalmente se manifiesta con fiebre de 3 días que puede ser alta. Hay virus como por ejemplo el adenovirus que puede generar picos febriles hasta de 40 grados y no necesitan antibióticos. Con el manejo en casa y vigilar signos de alarma es más que suficiente. Entonces, ojo, este es uno de los mensajes más importantes que queremos que se lleven a la casa, y es que la fiebre no es igual a antibiótico o no es igual a infección bacteriana. Los niños que están pasando por una infección respiratoria aguda se van a poner irritables, van a tener malestar general, van a estar un poquito más mimados, más contemplados, decaídos, pueden tener vómito, pueden tener dolor abdominal, sobre todo en los niños con infección respiratoria superior, y pueden tener inapetencia. Obviamente, una de las quejas principales es que está con fiebre, está comiendo menos, ya solo me recibe la tetica o solo me recibe el tetero,
no quiere comer lo mismo que comía antes, eso es completamente normal. Y yo muchas veces les digo a los papás, bueno, cuando usted tiene gripa o cuando usted tiene una infección, cuando usted tiene una diarrea, ¿a usted le provoca comer? No, generalmente uno también come menos, eso es normal en todos los niños. Cuando tenemos una infección respiratoria superior, como su nombre lo dice, los síntomas van a ser más de la vía aérea superior. Vamos a tener síntomas catarrales, que es la moqueadera, con mucha lágrima, me rascan los ojos, me veo como caricongestionado, me puede doler la garganta, se me puede ir un poquito la voz y empezar a llorar más ronco, a hablar más ronco. Me puedo quejar de dolor en los oídos y ojo que si tenemos fiebre y dolor en los oídos, que en los niños a veces es muy difícil de darse cuenta, pero generalmente se mandan las manos a los oídos, se los tocan y lloran. Ahí podemos estar hablando más de una otitis, podemos tener dolor de cabeza, podemos tener secreción ocular, conjuntivitis, lagrimeo constante. Y cuando hablamos ya de los síntomas inferiores o de la clínica de la infección respiratoria inferior, generalmente va a ser un paciente que está un poco más comprometido, porque aquí ya tenemos comprometido toda la vía respiratoria, y tenemos pacientes que se van a caracterizar por dificultad para respirar, se le hunden las costillas, se le marcan las clavículas, la nariz se le mueve rápido como un conejito o se pone morado. Cuando el pediatra o el médico lo ausculta, se le van a sentir ruidos en los pulmones, pueden ser crépitos, sibilancias, roncos, cualquier sobreagregado que uno oiga en los pulmones nos puede estar hablando de que el paciente ya tiene compromiso de la vía aérea inferior. Se nos puede afectar la saturación de oxígeno, que es lo que medimos nosotros con el saturador, con el pulso oxímetro. Generalmente esta saturación debe estar por encima de 90-92%. Si ya tenemos un compromiso de la vía aérea inferior, puede disminuir y puede caer por debajo de esto. Y podemos presentar algunos otros síntomas, como por ejemplo dolor abdominal, que a veces pues no lo asociamos mucho a infección respiratoria inferior, pero hay algunas neumonías que pueden generar dolor abdominal. ¿Cómo es el cuadro típico de una infección respiratoria aguda, de las frecuentes o de las normales? Más o menos, empieza con fiebre, al segundo a tercer día de fiebre empieza con los síntomas respiratorios, el paciente empieza con moquitos, empieza a estornudar más, empieza a toser, empieza el malestar general, la inapetencia. Generalmente entre el tercer al quinto día son como los días más críticos para ver si esa infección respiratoria solo se nos queda acá en la nariz y es una infección respiratoria superior o una gripa, o puede tener alguna complicación como una neumonía o una bronquiolitis. Entonces, ojo en ese quinto día de síntomas. Al quinto día de síntomas ya no debería haber fiebre, ya deberían estar solo los síntomas respiratorios y más o menos entre el séptimo al décimo día de síntomas, el bebé debería empezar a mejorar progresivamente. Ojo, la tos es un síntoma muy frecuente en la infección respiratoria aguda y es un síntoma que dura mucho en desaparecer. Entonces, es un motivo de consulta frecuente que los papás vayan y digan, doctora, es que le di una gripa hace 2 semanas y sigue tosiendo. Eso es normal. Eso es lo que nosotros llamamos una tos posviral. Es normal que después de una gripa, hasta 4 a 6 semanas, el bebé siga tosiendo. Lo importante es que ya esté más animado, que ya esté comiendo mejor, que no le haya vuelto a dar fiebre y que no tenga ningún signo de alarma ni de dificultad respiratoria. Entonces, ojo que muchas veces, por ejemplo, vamos por urgencias o vamos por consulta prioritaria después de una gripa porque seguimos con tos, pero es un proceso normal y es un proceso normal en la evolución de la enfermedad. Es muy importante entonces que nosotros como papás tengamos muy claros cuándo me voy para urgencias con mi niño, porque a veces nos genera mucha preocupación y nos genera mucha ansiedad la fiebre y que esté maluquito y que esté decaído, pero no tiene ningún signo de alarma. Y nos dicen, doctora, es que lo llevé por urgencias, pero me lo devolvieron. Entonces, ojo con esto, que es lo que configura como las alertas para que ustedes como papás se dirijan a un servicio de urgencias. Entonces, todo bebé que tenga menos de 3 meses y le dé fiebre, que nosotros decimos que tiene fiebre si la temperatura axilar es más de 38 grados centígrados, debe ir por urgencias inmediatamente para hacer estudios, para descartar infección grave, porque les dije que este era el grupo más vulnerable. El niño mayor de 3 meses que tenga fiebre y esta fiebre le dure más de 3 días seguidos, cuantificada con termómetro. Eso es otro punto bien importante que queremos reforzar a los papás en parte de educación. Es muy distinto yo sentir a mi bebé calientico a yo tomarle la temperatura y que tenga fiebre. Entonces, ojo, siempre que haya sospecha de que el bebé tenga fiebre, tómenle la temperatura,
porque para nosotros como médicos es muy importante saber si esa temperatura estaba en 37.5 y no era fiebre, se estaba poniendo calientico, o estaba en 38 y era una fiebre de bajo grado, o estaba en 40 y era una fiebre de alto grado. Entonces, bien juiciosos en la casa midiendo la temperatura. Si esa temperatura o si esa fiebre da más de 3 días, deberíamos consultar al servicio de urgencias, sobre todo en los menores de 2 años, para descartar otros focos, que no sea solo un foco respiratorio, sino que tenga una infección en la orina, que tenga una otitis y no la hayamos dado cuenta porque la otitis la diagnosticamos mirando las membranas timpánicas, o que tenga alguna otra infección. Dificultad para respirar, y esto es fundamental en todos los grupos etarios, no solo en el chiquitico, también en los niños más grandes. Si vemos que el bebé está respirando muy rápido, si se le hunden las costillas, si se le marcan las costillas o se le marca la clavícula, si la nariz se le mueve rápido como un conejito, si se ve respirando cansado, que mueve la cabeza, que eso es lo que llamamos nosotros cabeceo, si cuando respira hay un quejido, en todas las respiraciones se siente como un quejido, como que está muy agotado, o si se pone morado, sobre todo alrededor de la boca, ojo, corran con su bebé para urgencias. Si el bebé no recibe absolutamente nada de alimento, y cuando hablo de alimento es leche materna, suero oral, leche de tarro o su comida normal, o si bebé vomita todo lo que come, inmediatamente deben ir por urgencias porque hay mayor riesgo de deshidratarnos. Si el niño está muy dormido o difícil de despertar, o si presenta alguna convulsión. ¿Listo? Esos serían los signos de alarma que quiero que tengan muy en cuenta para consultar por el servicio de urgencias. Vamos a hablar un poquito del tratamiento y hoy me quiero centrar en el tratamiento en casa porque el tratamiento hospitalario pues obviamente ya va enfocado como hacia otro tema distinto y hacia otro público. Ustedes como papás, ¿qué pueden hacer en la casa para tratar una infección respiratoria superior? Lo más importante que quiero que tengan en cuenta es que el manejo es sintomático. ¿Qué significa eso? Que trato los síntomas que tenga mi bebé. Entonces, si mi bebé tiene fiebre, le doy antipiréticos. ¿Cuáles son los antipiréticos que conocemos más frecuentemente en el mercado? El acetaminofén y el ibuprofeno. ¿Listo? Generalmente, si la fiebre se controla con acetaminofén, damos únicamente acetaminofén. Si la fiebre es un poco más difícil de controlar, sube muy frecuente, o después de 2 horas o 3 horas de haber administrado acetaminofén, vuelve y sube, en ese caso podríamos usar el ibuprofeno, que es pues el que conocemos como el Advil. Pero ojo, esto mejor con receta médica, listo. Nuestro caballito de combate para manejo de las gripas y de las infecciones respiratorias en la casa generalmente va a ser el acetaminofén. Ojo con las dosis, eso también es importante, depende del peso. No es que al primito de 6 años le dan 10 centímetros, entonces al hermanito de 2 le tocan los mismos. Esa dosis tiene que ir siempre calculada por el peso. ¿Listo? Controlamos la fiebre, controlamos el malestar, el disconfort, el paciente que está muy irritable, que se nota que está maluco, que tiene dolor, le podemos dar acetaminofén. Y hacemos lavados nasales, y este es otro de los pilares del tratamiento de la infección respiratoria. ¿Qué pasa? Que a nosotros los adultos, si nos da mocos, pues no sonamos o nos tragamos esos mocos. El bebé, menor de 4 años generalmente, es más difícil pues no es más difícil, no se saben sonar. Entonces en ellos tenemos que ayudarles a manejar todas esas secreciones, porque si yo me quedo con todo ese moco ahí acumulado, obviamente la nariz va a estar tan tapada que me va a dar dificultad para alimentarme, voy a estar incómodo, voy a estar irritado. Entonces, el lavado nasal nos da mucho miedo como papás, pero va a ser nuestro mejor amigo para el manejo de las infecciones respiratorias. Lavados nasales, ¿cuántos? Los que necesita el bebé. Si yo con una gripa me tengo que sonar 6, 7, 8 veces, pues el bebé, si sigue muy congestionado y con uno no fue suficiente, debo hacer 2, 3 o 4 lavados nasales. No vamos a automedicar a nuestro bebé, y esto es muy importante, porque acá es cuando empezamos a hacer uso inadecuado de los medicamentos que tenemos disponibles en el sistema. Entonces, doctora, es que a mi otro hijo mayor hace 4 años le dio una gripa y le mandaron este antibiótico y le sirvió mucho, entonces se la voy a dar a mi otro hijo. Ojo, traten al máximo de evitar eso, ¿listo? O doctora, es que fui a la farmacia y me dijeron que le diera este antibiótico. Los antibióticos sirven para matar bacterias y como les dije, la mayoría de las causas de las infecciones respiratorias son virus. Entonces, estoy gastando plata, estoy exponiendo a mi bebé a un antibiótico que le puede dar alergia, que le puede caer pesado al estómago, que le puede dar diarrea, sin necesitarlo.
Entonces, traten de usar antibióticos solo bajo prescripción de un profesional. No usamos jarabes para la tos, que también son muy de moda, muy frecuentes encontrar en el mercado. Sobre todo en menores de 2 años están contraindicados absolutamente. No tienen registro, la FDA no los aprueba, son peligrosos. Hay algunos jarabes para la tos que pueden tener sustancias como codeína, que puede ser un depresor del sistema respiratorio. Entonces, jarabe para la tos no los vamos a usar. ¿Listo? Y los antihistamínicos, que son que la Alegra, la fexofenadina, la desloratadina, la cetiricina, tampoco han demostrado que mejore el curso de la infección respiratoria aguda. O sea, un niño que no tiene ningún componente rinítico o alérgico, que usa antihistamínicos durante una gripa, de hecho dicen que puede espesar un poco más el moco y eso puede hacer un poco más difícil que se liberen o que se limpien todas esas secreciones. Lo que les expliqué del uso racional de antibióticos, el uso de antibióticos ojalá siempre sea ordenado por un profesional, lo hacemos cuando hay alta sospecha de infección bacteriana y lo hacemos para combatir la bacteria, no para quitar la fiebre ni para quitar la gripe. Lo hacemos ya buscando matar una bacteria que pensamos que tiene nuestro paciente. Y otro pilar fundamental para el manejo de la infección respiratoria es la hidratación. Como les dije, van a dejar de comer y eso no es tan preocupante. Es más preocupante que dejen de beber. Entonces, mucha leche materna si estamos con leche materna, le podemos dar su eritoral, le podemos dar su fórmula, darle agüita de forma frecuente, que eso también nos ayuda un poquito a liberar o a como volver las secreciones menos densas. Hay un tema muy controvertido que de hecho pues busqué bastante y quise como mencionárselos y es el uso de los medios físicos para calmar la fiebre. ¿Qué son los medios físicos? Las medias mojadas en alcohol, el trapo húmedo en la frente, el baño de agua fría. Miren, generalmente y lo que encontré pues como en la búsqueda que hice, no tienen evidencia de que funcionen. Pueden generar un alivio corto, o sea, pueden generar un alivio de unos cuantos minutos, máximo una hora y media, pero generalmente no hay un impacto en el curso de la enfermedad. Si le va a subir fiebre, igual le va a volver a subir. Entonces, estos medios físicos pueden darnos un poco de tranquilidad como padres, pero en realidad no son tampoco recomendados de forma pues como fuerte o insistente, porque muchas veces no tienen ningún impacto. Este es un cuadrito que me encontré y que me gustó porque nos habla mucho de la prevención de la infección respiratoria aguda. Es una enfermedad que es prevenible, como les dije, pero definitivamente todos durante el año vamos a tener algún episodio de infección respiratoria aguda. Entre más chiquitos, más episodios. Entonces, como les dije, evitar el contacto con los fumadores. Traten de mantener una ventilación adecuada en las habitaciones. Si hay pacientes enfermos o no pacientes, convivientes enfermos, que la abuelita está enferma, que el primo mayor está enfermo, que el tío está enfermo, traten de mantener espacios bien ventilados, que corra el aire, traten de mantenerlos a ellos un poquito más aislados. Lávense las manos y el lavado de manos es fundamental. Cuando haya contacto con secreciones del paciente o cuando haya contacto con pacientes que tienen o personas que están enfermas con gripa. Traten como de lo posible mantener las fosas nasales destapadas. Listo. Acá nos hablan sobre todo de lavadas nasales. Cuando el niño salga a cambios bruscos de temperatura, nos dicen que proteger boca y nariz. Esto pues en realidad es una recomendación que no tiene mucha evidencia. Lo que enferma no es el frío, lo que enferma son los virus que circulan más en las épocas frías. Entonces, yo sé que Medellín está cambiando mucho de clima, que se ha vuelto más frío, entonces han aumentado las infecciones respiratorias, pero no es por el frío, es porque en estas épocas de lluvias, de precipitación y de frío, aumentan los virus respiratorios. ¿Listo? Muy bien. Si se puede y el bebé sabe sonarse, estornudar y limpiar su vía aérea, pues obviamente enseñarle a cómo se debe estornudar. Como les dije, no suministrar medicamentos antibióticos o jarabes para la tos, al menos de que se los formule un médico. Siempre verificar el esquema de vacunación, no solo de niños y de niñas, también de los adultos. Miremos que si vamos a tener un bebé, mamá va a estar vacunada contra tosferina, pero papá está vacunado. Si no está vacunado, pónganle la vacuna de tosferina. Si la abuelita vive con ustedes, pónganle la vacuna de tosferina. Recuerden que nosotros los adultos también nos debemos poner de forma anual la influenza para prevenir estas infecciones respiratorias. Y la hidratación es clave para controlar tanto la enfermedad, el disconfort y el manejo de la fiebre.
Muy bien, les quise traer estas dos gráficas, sobre todo para que miráramos el impacto de la vacunación. Estas gráficas nos muestran cómo en diferentes enfermedades vacunables, a medida que se ha empezado a aplicar vacuna, la prevalencia o la incidencia de la enfermedad ha venido disminuyendo de forma significativa. Entonces, miren, como por ejemplo, en 1998 teníamos un pico de infección respiratoria hasta 900.000 pacientes y con la instauración de la vacunación empezó a disminuir de forma significativa, siendo casi una enfermedad erradicada en el 2018. Entonces, ojo, las vacunas tienen toda la evidencia científica. Las vacunas son fundamentales para nuestros menores de 5 años. Recuerden que el esquema de vacunación se debe hacer de forma juiciosa y completa. Al recién nacido, a los 2, a los 4, a los 6, a los 7 y al año debemos poner vacunas. Las vacunas salvan vidas, ¿listo? Y las vacunas, después del agua potable, han sido el descubrimiento científico que más ha ayudado a disminuir mortalidad en enfermedades infecciosas. Entonces, teniendo estas vacunas que tienen tanto tiempo de investigación, que son tan confiables y que cada vez son más seguras, todo niño debe ser vacunado. ¿Listo? No hay excusa para no vacunar a nuestros bebés. En cuanto a las conclusiones, ya como para ir dando pues como un cierre al tema principal y empezar a resolver las preguntas, es muy importante, como ya les dije, tener en cuenta que la mayoría son de origen viral y no requieren antibiótico. Son enfermedades súper frecuentes. Bueno, esto también se los quería decir y se los quería señalar, que es muy frecuente que llegan a la consulta del pediatra pidiéndonos un medicamento o algo para subirle las defensas al niño, porque le dan muchas gripas. Miren, el niño debe pasar por todas estas gripas para que ese sistema inmunológico se madure. Ellos, como yo les digo en la consulta, los papás son vírgenes, no conocen ningún virus ni ninguna bacteria. A medida que se van exponiendo, el cuerpo los empieza a reconocer y tiene que hacer síntomas para poder protegerse. Entonces, no es que tengan las defensas bajitas, es que es un proceso natural y normal por el que todos los niños deben pasar. ¿Cuándo pensaríamos que están las defensas bajitas? Si son infecciones graves que lo llevan a la unidad de cuidados intensivos, que necesitan que uno le ponga medicamentos por la vena, si son infecciones como neumonías, otitis a repetición o sinusitis a repetición. Pero las gripas común y corriente que tienen todos nuestros niños, que pueden ser tan frecuentes como una por mes, y se manejan en casa con lavados nasales, con acetaminofén y con medidas de confort, no significa que tengan las defensas bajas y no necesitamos ningún medicamento para subir defensas. No hay nada mejor para las defensas que el niño coma de todo. Las medidas preventivas son un pilar fundamental y acá hablamos de el aislamiento, hablamos de el uso de tapabocas, de tratar de evitar contacto con enfermos, de evitar el humo de cigarrillo, de mantener espacios bien vacunados. Vacunar siempre será una buena decisión y obviamente lo más importante es que vamos a vigilar en casa esos signos de alarma que les expliqué anteriormente para decidir si debo consultar o no debo consultar. Muy bien, entonces les quería dejar esta frasecita que es de Oscar Wilde, que dice que la mejor forma de hacer bueno a los niños es hacerlos felices. Y ya estamos dispuestos, pues, y acá oyéndolos con todas las preguntas para solucionar estas dudas que hayan quedado. Isabel, acá hay varias preguntas. Perfecto. La primera pregunta dice que, primero que todo, pues muchas gracias por conectarse y estar ahí participando. La primera pregunta es, ¿cuándo es adecuado ingresar al niño al jardín para que no le den tantas gripas? Muy bien, esa es una pregunta bastante difícil de responder, es muy controversial. Cada situación de cada niño es muy distinto, ¿cierto? Hay mamás que pueden estar en la casa con los niños hasta los 4 años, cuidándolos, pendientes de ellos, y esa sería una buena edad para escolarizar a partir de los 4 años, pero sabemos que tenemos muchas mamás trabajadoras que no tienen con quién dejar al niño. La edad, pues, que nosotros decimos que sería un poco más segura es a partir de los 2 años. Ojo, hay que mirar quién es el niño y de quién estamos hablando, si es un niño con una cardiopatía compleja, como les dije, o es un niño que tiene una inmunodeficiencia,
o es un niño que durante los primeros 2 años tuvo muchos episodios sibilantes, muchas bronquiolitis, muchas infecciones respiratorias, ahí vamos viendo si podemos diferir un poquito el inicio de la guardería, pues lo diferimos. La recomendación generalmente es a partir de los 4 años, pero desde los 2 años podría ser una edad para ingresar al bebé en guardería si no tiene ningún factor de riesgo ni ninguna condición que lo predisponga a infecciones más graves. Obviamente, prevenir que se enfermen de forma tan frecuente es muy difícil. Obviamente, en el momento en que yo me empiece a exponer a los virus que hay en la guardería, inevitablemente me voy a enfermar, así tenga 2 años o así tenga 4 años. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy un poco más grande, más maduro, soy más mayor, pues obviamente generalmente las infecciones van a ser menos graves o menos difíciles o complicadas. Entonces sí depende mucho de cada paciente, pero la recomendación es que después de los 2 años se podría escolarizar el paciente, si tiene algún factor de riesgo, si se puede quedar en la casa con los papás cuidándolos, a los 4 años sería una buena edad para escolarizarlos. Perfecto. Otra pregunta, dice, buenas noches. Mi bebé tiene 7 meses, le dio una gripa leve hace algunas semanas y luego de la gripa quedó con mucha congestión nasal. A pesar de los lavados nasales, no mejora. ¿Qué debo hacer? Bueno, habría que revisar varias cosas importantes, ¿cierto? Antecedentes familiares, si hay algún antecedente de alergia, pero esta congestión nasal es muy frecuente. Como les dije, Medellín se está poniendo muy frío y con el frío, a pesar de que el frío no da gripa, el frío sí aumenta la producción de moco. Y esto se da sobre todo por un mecanismo que para poder calentar el aire, pues la nariz tiene que producir un poquito más de mocos. Entonces es normal que los bebés estén congestionados, sobre todo en la noche o en la madrugada, que es el momento más frío. La recomendación en realidad es lavados nasales y vigilar signos de alarma. Mi bebé con el lavado nasal queda tranquilo, no tiene retracciones, no se le mueve la nariz como un conejito, no se pone morado y no hay deterioro clínico, lo podemos seguir manejando en casa con lavados nasales y vigilancia. Obviamente, si es un tema persistente o si se acompaña de algún otro síntoma, lo ideal es que consultaran pues para poder hacer un examen físico completo y un interrogatorio completo. Pero si es solo la congestión nasal, sigan bien amigos de esos lavados nasales, que con eso va a ser suficiente. Perfecto. Otra pregunta, dice, ¿recomienda vacunar contra COVID a mi hijo de 12 meses? Sí, recomiendo vacunar contra COVID a todo bebé mayor de 6 meses. Esa recomendación la hacemos como pediatras, la hacemos como grupo de programa Bebé Canguro. La vacuna de COVID tiene evidencia de que funciona en toda la población a partir de los 6 meses, que es la que tenemos autorizada, y nuestra recomendación siempre va a ser a favor de la vacunación. Entonces sí lo recomiendo. Bueno, acá hay otra pregunta de otra mamá. Dice, hola, ¿es normal que los bebés tengan un ronquido en el pecho? Muy bien. Esto se asocia sobre todo a la congestión. Muchas veces las mamás nos dicen, doctora, es que hace como un marranito, como un ronquido, pero yo le hago lavados o yo le miro la nariz y él no tiene mocos. Muchas veces esa congestión se siente como si fuera en el pecho, pero todo es de vía aérea superior. Es normal que los bebés, sobre todo más chiquitos, en las épocas más frías, produzcan más mocos y se sientan con ese ronquidito. Pero si ustedes lo sienten así, lo que deben hacer es lavarle la nariz. Ah, doctora, es que no le salen los mocos por la otra nariz. No se preocupen, la solución salina barre todo eso y ellos se tragan esos mocos y los botan en el popó. Entonces, es normal, pero no significa que nos tenemos que quedar con el niño toda la noche roncando como un marranito. Lávenle la nariz, que con eso generalmente mejora. Bueno, otra pregunta dice, ¿hasta qué edad la prematuridad es un factor de riesgo para enfermedad grave? Muy buena pregunta. Miren, generalmente nosotros hablamos de factor de riesgo de la prematuridad los primeros 2 años de vida, listo. Obviamente, entre más pequeño y más prematuro haya sido el bebé, vamos a tener más riesgo. No es lo mismo ser un bebé de 36 más 6 a ser un bebé de 28 semanas, a tener 11 meses que tener 3 meses. Obviamente hay que mirar cada paciente individual, pero generalmente los primeros 2 años de vida, la prematuridad es un factor de riesgo. Muy bien. Otra pregunta, dice, la vacuna de influenza dicen que ya no se puede primovacunación porque en diciembre se agota. Ajá. ¿Vale la pena poner una sola dosis a un bebé de 6 meses? Pues miren, lo ideal es que tengamos las 2 dosis, que es como logramos el esquema completo de vacunación. La vacuna de influenza tiene una particularidad y es que cada año llega una cepa distinta, o sea, cada año la vacuna de influenza es distinta.
Entonces, para poder lograr un porcentaje protector alto, necesitamos la dosis inicial y el refuerzo. ¿Cómo preguntó Hernán? Si es que... Que si le ponía una sola dosis porque no estaba disponible la segunda. Exacto, como si es prudente o si es adecuado. Si es pertinente o se debe hacer. Pues lo ideal es que tengamos las dos dosis, ¿cierto? Yo prefiero algo de protección que nada de protección, pero muchas veces en los centros de vacunación, como ya no tenemos disponible las dos dosis, no se aplica. Pero yo sí preferiría una dosis de influenza a ninguna dosis de influenza. Eso es algo muy personal. No, pero sí, es preferible aplicarle una sola y que esté protegida. Un poquito. Bueno, otra pregunta dice, buenas noches. ¿Cómo cuidar un bebé de 3 meses cuando tiene un hermano de 5 años con gripa? Esta es una pregunta excelente. Súper importante, súper importante. Miren, en el mundo ideal uno diría uso de tapabocas en el hermano, lavado de manos y aislamiento. Obviamente uno sabe que cuidar un bebé de 5 años y que sea 100% juicioso con el tapabocas, con el lavado de manos y con el aislamiento va a ser un poco difícil, pero sí tratar de explicarle al hermano mayor que durante la gripa tiene que estar un poco más lejos de su hermano, que si se puede usar el tapabocas, pues lo tratemos de usar, el lavado de manos sí no va a ser negociable, y obviamente tratar de evitar que lo besen en cara, que lo besen en la cabecita, que los besen en la manito. Lo más importante es tratar de aislar, ¿cierto? Que se separe hermano mayor de hermano menor, pero eso no siempre es tan fácil de hacer. Pero las medidas que conocemos y que nos dejó sobre todo la pandemia es uso de tapabocas, y no solo en el hermano mayor, también en los padres, porque es que si el hermano de 5 años le pega la gripa a los padres, finalmente la gripa se la pegarán también al bebé. Entonces, uso de tapabocas en casa, lavado de manos y aislamiento mientras que el bebé esté asintomático. Esa sería como la estrategia pues más adecuada. Bueno, hay otras 2 preguntas acá finales. ¿Se consideran las mascotas un factor de riesgo para que los niños les den infecciones respiratorias? No, las mascotas no. Miren que yo les expliqué muy claramente que las infecciones respiratorias se producen por virus, bacterias y microorganismos. Las mascotas no transmiten virus, bacterias y microorganismos. Las mascotas pueden vivir en la casa sin ningún problema, si es un niño sano, si cuando está con las mascotas no le da absolutamente ningún síntoma de alergia, porque es una cosa muy distinta que el bebé sea alérgico a la mascota y estornude y le den mocos por la mascota, a que tenga una infección respiratoria aguda, porque la infección es por virus o bacterias y las mascotas no transmiten infecciones respiratorias agudas. Entonces no hay ningún problema que tengan el perro, el gato, obviamente siempre con esquemas de vacunación completos y ojalá que sean pues lo más caseritos posibles. Pero los bebés y las mascotas son 100% compatibles en la casa, sin ningún problema. Muy bien. Y la última pregunta es con relación al lavado nasal. ¿Usted recomienda, doctora, el lavado con jeringa y solución salina o con alguno de los spray comerciales que venden? Miren, generalmente yo les digo a los papás, si el bebé no tiene una infección respiratoria aguda, sino que es la congestión normal del recién nacido o del bebé chiquito por el frío, el spray nasal funciona. Y el spray nasal, lo que a mí me parece que da una ventaja es que le da un poquito más de seguridad a las madres, de tranquilidad, porque es como menos agresivo, digámoslo así. Pero ante una infección respiratoria aguda y ante una gripa, el spray nasal se nos queda cortico. Necesitamos aguja, necesitamos jeringa y solución salina para poder barrer bien toda esa mucosidad. Obviamente cada caso es distinto y hay mamás que desde el principio les gusta con jeringa y solución salina, que me parece perfecto. Cualquiera de los dos métodos es adecuado, pero para la infección respiratoria aguda como tal, sí prefiero la jeringa y la solución salina. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Bueno, con esta pregunta ya terminamos el foro. Les agradecemos la participación y el haberse conectado. Recuerden, por favor, diligenciar la asistencia y la encuesta de satisfacción. Y les recordamos que este evento queda grabado en el canal de YouTube de la EPS Sura. Los invitamos para que nos acompañen a otros foros educativos en el futuro. Muchísimas gracias para todos y feliz noche. Muchísimas gracias a todos.